Cuando queráis. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Miguel y soy amigo de Diego. Alberto, el responsable de la librería Nobel, me ha pedido que lo presente porque está todavía la librería abierta, entonces no es cuestión de cerrar todavía, tal como está la cosa, la pena. Pues como os decías, mi nombre es José Miguel y soy amigo de Diego. Él me ha pedido que le ayude a la hora de presentar su libro. Recientemente hicimos una presentación en ISTAN, yo soy de ISTAN, y bueno, parece que le gustó un poco cómo lo presenté y me ha pedido que vuelva a presentarlo. Comentábamos ahora mismo abajo lo que nos une tanto a Alberto como a Diego como a mí, es la pasión por los libros. Decía yo que yo podía vivir en una librería también, ¿no? Los libros desde siempre me han acompañado y yo creo que esa misma pasión es la que tiene Diego. Diego decía que él no fuma cigarros, él fuma libros, le encantan los libros. Y en cada lector hay un escritor en potencia, el poder pasar de ser simplemente o no simplemente el que recibe al que lleva a cabo, al que escribe. Hay un paso muy importante y ese paso es el que ha dado Diego a lo largo de estos años, y ha tenido la oportunidad de publicar un libro con los escritos que ha venido desarrollando en los últimos años. Yo creo que es algo importantísimo, ¿no? Siempre, si alguna vez os habéis puesto a escribir, el miedo que da un folio en blanco cuando hay que empezar a trasladar lo que está dentro de nosotros a ese folio, yo creo que es un miedo fuerte, pero a la vez da un placer inmenso cuando se traslada lo que queremos contar a ese papel, y cuando somos capaces de transmitir a las personas que leen lo que pretendemos o lo que queremos escribir. Yo creo que eso lo ha conseguido Diego con su libro, con Raúl, que viene a ser un libro donde se recogen pequeños cuentos. El hecho de contar, como dice el amigo Juan Gaitán, prologuista, periodista, escritor de este libro, también es un arte que no es fácil de cultivar, porque tienes que contar en muy breves palabras una historia, causar un efecto en el lector. Yo creo que eso lo consigue perfectamente Diego, y lo hace pues transmitiendo la pasión que siente por lo que hace. Él no solo a la hora de escribir, él tiene muchas pasiones, como la lectura, como el ajedrez, y todas esas pasiones vienen reflejadas en este libro. Es un libro que se lee del tirón también. Yo tengo que decir que en el momento que él me lo dio para preparar la presentación que hicimos allí en Istán, lo leí del tirón, y creo que una vez que lo leáis os podéis ver reflejadas en alguna de las distintas historias que os cuento. ¿Más quiere que te cuente? Pues buenas tardes, gracias a Felipe. Ya digo, ya cogió ahora como los feriantes, soy de pueblecito en pueblecito, pues voy haciendo mi compañía, ya estoy mi último fichaje José Miguel. Bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí, acompañándome en este día en el que tengo la oportunidad y la suerte de estar aquí en San Pedro de Alcántara, un sitio que siempre me ha encantado y fascinado, ¿no? En esta ocasión vengo para presentaros un libro que ha hecho Miguel, titulado Té con Raúl, que es una serie de microrelatos y relatos cortos. Un libro que tiene la suerte de estar apadrinado por un amigo, por un escritor, por un periodista de la talla de Juan Gaitán, ¿no? Y un prólogo del libro, que voy a empezar a repartir juegos con los centrocampistas, que me va a leer bien, el prólogo de Juan Gaitán. Se trata, cuando se presenta un libro, es de abrir boca para que luego queráis leerlo. Yo la verdad que los comienzos, que las presentaciones son las que me influyen mucho a la hora de poder leer o no leer una reseña en un periódico, un
programa de televisión, algo en la radio, son siempre los que nos llaman, o la sugerencia de un amigo, ¿no?, que conoce un poco nuestros gustos literarios, los que siempre nos hablan. Yo voy a empezar con el prólogo de, como ha dicho Diego, el prólogo que ha tenido la suerte que le ha hecho Juan Gaitán, escritor, periodista, y que tengo la suerte también de compartir la amistad como bien tiene Diego. Y dice lo siguiente: escribir relatos tiene algo de imposible, de prodigio. Escribir cuentos es inventar pequeños y múltiples mundos, un ejercicio de malabarismo y de vocación, también de provocación. El relato, el cuento, sea cual sea su dimensión, es muchas cosas, tantas como autores hay. Es un género sin definición que cada cual define a su modo. Si tenemos en consideración que toda la literatura universal proviene de los mitos, que no son otra cosa que cuentos, deberemos concluir que el principio fue el cuento y que al final solo cuenta lo que se cuenta. En el relato, quiero decir, en el relato bien escrito, siempre encontramos algo que nos fascina. A veces es un ritmo, una cadencia primaria con la que conectamos de inmediato. En el ritmo también importa el silencio, y en el relato el silencio expresa a veces mucho más que las palabras. Lo que se calla vale tanto más que lo que se dice. Y así llegaríamos a Monterroso y a aquello del dinosaurio. Fernando Quiñones, que fue un magnífico escritor de cuentos, detestaba el término cuentista. Cuentista es sinónimo de embaucador, semejanza que irritaba a Quiñones, pero acaso también en esto se trate de embaucar al lector, de envolverlo en una trama breve que puede ser o no densa, y conducirlo al final. Era nada menos que Poe quien planteaba que todos los elementos de un cuento deben tender a un efecto único, y acaso ese efecto único debe ser la coincidencia total con el estado de ánimo del autor cuando descubrió un roto en la realidad, o dicho de otra forma, cuando vio al rey del mundo. Cortázar afirmaba que el cuento se aproxima a la fotografía que capta un instante, un pequeño mundo aislado, pero mundo en sí mismo. Así, un relato debe hacer visible un trozo de vida, ha de mostrar la realidad. Pero no olvidemos que la realidad es tanto la superficie de las cosas como lo que late bajo ellas. Y es aquí donde más confunde el relato, sobre todo si es muy breve, donde casi parece ser un híbrido de los dos géneros con los que siempre acaba comparado, la novela y la poesía. Porque si con la una comparte la necesidad de lo narrado tenga verosimilitud, con aquella tiene en común la brevedad, el fogonazo e incluso el descubrimiento, y en otros casos la depuración absoluta del lenguaje. Creo firmemente en que en los tiempos que corren no se ha de escribir nunca demasiado lejos del punto y final. En un ingenioso ensayo titulado La Romana del Diablo, Cela descubre que de un escandinavo algo cumplido, puesto a remojo, saldría sin dificultad una familia de pigmeos, todos son hombres. Me baso en esta afirmación para declarar abolidos los géneros y reclamar el derecho a caminar por tierra de nadie entre el relato y el poema, entre la narrativa y la lírica, a no prejuzgar un libro por su tamaño y a desconfiar de los que venden papel al peso, asegurando que es literatura. En un hermoso cuento de Borges, La parábola del palacio, un emperador, dueño de un infinito palacio, en realidad el universo, visita sus dominios acompañado de un poeta. Este, en un solo verso, en una sola palabra, consigue meter entero y minucioso el palacio enorme con cada ilustre porcelana, y cada dibujo en cada porcelana, y las penumbras y las luces de los crepúsculos, y cada instante desdichado feliz de la gloriosa dinastía de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él desde el interminable pasado. El emperador exclamó: «Me has arrebatado el palacio», y la espada de hierro del verdugo cegó la vida del poeta. Los descendientes del poeta, como hace Diego Santos en este té con Raúl, han de buscar aún la palabra del universo, sabedores de que en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Todo lo demás quizás no sea otra cosa que un puro ejercicio de caligrafía. Juan Gaitán. Bueno, todo esto, esta aventura comenzó hace 10 años, después de participar en un concurso de microrelatos que patrocinaba una famosa
famosa marca de té, con un micro que aparece en el libro, titulado Magia, empezó el camino, ¿no? Los finalistas de aquel concurso fuimos a parar a un blog literario que preparó Casa del Libro de Madrid, que es una editorial, y creó un blog que hace ya más de 10 años, hoy día los blogs pues, están más al alcance de la mano, ¿no? Se llamaba Libro de Arena y allí escribí muchos de los relatos que aparecen publicados en este libro. Posteriormente hice un curso de narrativa en la Academia de Carmen Posada y su hermano Gervasio. Allí, con otro relato que aparece también en el libro, obtuvo una buena crítica titulado ¿Qué pasó? Y eso me trajo la posibilidad de publicar con la editorial Círculo Rojo. Té con Raúl, como decía antes, tiene la suerte de no llegar huérfano. Además del apadrinamiento que tenía con Juan Gaitán, hay un poeta de Murcia, David Botia, un gran poeta, cierra el libro con un poema que refleja la historia de esta difusión de la escritura. Para poneros un poco de antecedente, mi amigo Andrés Morillo, os va a leer ahora mismo este poema. Poema para cerrar este libro. Ráfagas de viento arremolinan quebradizas hojas otoñales y adoradas, formando espirales de polvo pecamillosamente vincular, que apenas duran un soplo. Abrigo concienzudamente abotonado, cuello protegido por la nosa bufanda, ojos que recorren ávidos unas líneas de cierto libro de un Raúl que tomaté. Unas veces sentado, solo en un bar, otras con Ángela, Mónica o Isabel. De un vaso de plástico isotermo humeaba por su único orificio un inconfundible aroma a té verde, que de cuando en cuando la brisa su olfato excitaba, incitando a que Diego, sin desviar del libro la mirada, dirigiera su mano hacia el recipiente para calmar su ansia y sumar este sabor al otro de él. Cuando Raúl bebía, él también. Incluso le parecía oírle sorber ese trago frío o ardiente según la situación que le llega. Siempre era su mismo verde té. Paladeaba los sublimes placeres de la unión que le transmutaba en ese banco ya resquebrajado que crujía al acomodarse, sintiendo las inquietudes que Raúl le hacía vivir a cada paso. Una lejana voz femenina oyó, cortés y amigable pero insistente. Creyó reconocer ese tono que en las mismas líneas surgían, así que abriendo bien los ojos, le gritó: ¿qué quieres, Isabel? Una mano amiga su hombro zarandeó y elevando la mirada a un policía jocosamente llamándole le reía. Raúl, Raúl, con su nombre jugó. Le requerían en la mesa presidencial para presentar este mismo libro y burlonamente le espetó una urgencia para que volviera a la realidad. Sin querer, con la mano volcó el vaso derramándose el líquido que al banco tiñó. Respiró el humeante aroma de verde y ante el deleite por dicha esencia, los párpados lentamente cerró. Raúl entonces se le apareció. Despierta a Diego, luego seguimos. Preséntame. Bueno, pues aquí estamos para presentarnos. Ahora me toca hablar de Té con Raúl. Ya hemos comentado y hablado de cómo comienza todo, de los padrinos que se encuentran y que hacen que el libro tenga un valor añadido, no el IVA, sino un valor añadido. Decía al principio de mi intervención que Té con Raúl son una serie de relatos cortos y microrelatos que nos habla del día a día, de la vida en general, de esa vida que va transcurriendo en distintos lugares, en las calles, en las casas, en las oficinas. Son como gotas de vida. Relatos que, como dice la sinopsis del libro, están llenos de vitalidad y realismo, y por lo
tanto de confusión. La realidad genera confusión. Y la vida en sí misma es un cóctel donde la confusión, lo que parece y no es, son en cierto modo ingredientes de ella misma, de la vida. He intentado expresar en estos relatos pinceladas, momentos, instantes de esa vida cotidiana donde los sentimientos tantos tienen que decir y manifestar, aunque también callar, ya que a veces lo que se calla vale tanto o más de lo que se dice, ¿no? Personalmente, a mí me gustaría que Té con Raúl fuese para el lector ese librito que lo acompaña en esos momentos de espera, de aburrimiento, en definitiva, en esos momentos que necesitamos una evasión instantánea. Intento que aporte al lector una dosis pequeña de vida, pero una dosis intensa y llena de humanidad. En definitiva, espero y deseo que sea una infusión de lectura para tomar en esos momentos. Sobre el personaje, sobre Raúl, que me han preguntado en algunas intervenciones radiofónicas y en algunas comparecencias, Raúl en el libro es un personaje dinámico, camaleónico, que cambia de edad, de afición, de forma de ser, de humanidad, en ocasiones cariñoso, en otras déspota, femenino, muy masculino otras veces, una buena persona, también a veces un cabroncete. Pero la mejor definición sería que Raúl es un pronombre personal. Sí, yo creo que eso sería un pronombre personal, cualquiera de ellos, es decir, puede ser tú, yo, ella, nosotros, porque está reflejado en cualquier ser humano. Hace mucho han buscado una imagen o una forma en Raúl que, como decía al principio, pues he dicho anteriormente, es un poco camaleónica, ¿no? Uno le puede parecer de una manera y a otro totalmente distinta, incluso en el mismo relato. El té en el libro es un poco una seña de identidad, quizás un guiño que yo me hago a mí mismo, ¿no? Y que tiene su historia tras participar, como decía al inicio de esta presentación, en un concurso literario a través de la revista Que Leer, que es una revista literaria, ¿no? Este concurso lo patrocinaba una famosa marca de té y una de las condiciones que era que en el relato que se presentaba, los relatos, tenía que aparecer el té de una forma o de otra, sin motivo alguno, sin motivación ni nada. En los posteriores micros, donde trabajé ya en el blog de Casa de Libros, el té formó parte del decorado donde transcurrían las historias, unas veces con más relevancia que con otras. Pero claro, todo esto, para no cansar tampoco mucho, todo esto, una muestra, creo que, de lo que es Té con Raúl, lo va a hacer también mi amigo Andrés Murillo, que os va a leer y dramatizar uno de sus relatos, en esta ocasión, ¿Qué pasó?, que fue el relato que hace que la editorial en este concurso se fije un poco en mí, lo vea bien y lo permita publicar, ¿no? ¿Qué pasó? Es una carta de una hija a su padre. Querido papi, la semana pasada cumplí 16 años. Ya soy una mujercita, o por lo menos eso me suelen decir. Hace más de 4 años que no te veo y la verdad me cuesta mucho. No te lo creas, hasta echo de menos las continuas broncas que tenías con mamá, aunque es cierto que solo fue al final. Siempre me parecisteis la pareja perfecta. Me ha costado mucho ponerme a escribir, a contarte en esta carta cómo ha ido todo desde que te fuiste. Pero quería compartirlo contigo, que fuese a través de estas palabras. Mamá está más delgada, más estilizada. No quiero decir que antes estuviera gorda, pero sí rellenita. Aunque la tristeza forma parte de su carácter. Ni siquiera Raúl, que lleva 2 años viviendo con ella, ha logrado que la sonrisa se dibuje en su rostro con más frecuencia. No te enfades, pero él es un buen hombre, muy bueno, y quiere mucho a mamá, mucho más que ella a él.
la mima, la adora, la cuida y sobre todo la soporta. Y de eso sabes tú mucho. Ella continúa siendo insoportable en ocasiones, no lo puedo negar. Conmigo su trato es bastante bueno. No está tan pendiente de mí como de ella, pero no puedo quejarme. Tampoco ha pretendido sustituirte. Siempre me ha llamado por mi nombre y yo hago lo mismo con él. Mi padre eres tú. Aunque no es muy guapo, tiene un aspecto de intelectual. Y lo es. También pienso que mamá tuvo suerte al encontrarlo tan pronto. Aunque, como te decía antes, no lo disfruta y creo que debería. Para mí es un plata, aunque reconozco que le viene bien a ella. Mira, es raro, te gusta leer mucho y es aficionado al té. Sí, como tú. Soy muy parecido en la cuestión de gusto. Lógicamente tú estás a otra altura. Él es más un sucedáneo. Bueno, dejo de hablar de él, que parece que te estoy viendo la cara que sueles poner cuando no te gusta lo que se te dice. Si te sirve de consuelo, tú además de ser bueno y buen padre, eres genial. Han sido muchos los cambios que se han producido desde que no estás aquí. Muchos. Fíjate, el primero fue a los pocos días de tu ausencia. Era ley de vida. Me convertí en mujer. Me vino la menstruación. Ahora estoy estudiando bachillerato en el instituto que hay detrás del polígono industrial, a la salida de la autopista. Decidimos que fuera ese, ya que andando apenas está a 10 minutos de casa. Lo mejor es que los estudios me van muy bien. Sí, sé que sonreirás leyendo esto. Y además no he dejado de ser becaria. Seré abogada. Y los pleitos sobre los conflictos familiares serán mi especialidad, ya que los he vivido en mi niñez. ¿Tú qué dices? Es broma, no te enfades. Conocí a un chico hace un año. Estudia económica en la universidad. No hagas cálculo que te veo. Me lleva 4 años. Papi, te recuerdo que cuando mamá salía contigo solo tenía 14 años. Solo 14. Es muy respetuoso conmigo. Le dejé muy claro que no iba a ser como otras chicas y tener sexo tan pronto. Me pongo colorado solo de imaginarte leyendo todo esto. Pero bueno, más de un año es bastante. Cambio de tema. Qué vergüenza. Tú lo conoces. Es el hijo de Joaquín, el de la ferretería. Seguro que lo recuerdas. Más de una vez cuando me llevabas al colegio comentabas que era un niño muy pijo y creído. Pero papá, la vida es así. Sé que el padre de Jaime no te agrada. Aún recuerdo que cuando ibas a la ferretería te gustaba que en vez de él estuviese Mercedes, su mujer. Hasta mami se ponía celosa porque hablaba bien de ella y no soportaba a su marido. Pero antes de seguir, algo que te gustará saber es que se separaron poco después de irse. Una infidelidad de ella acabó con esa pareja. Como eran tan finos y educados, tenían una profesora de francés y Mercedes se fugó con ella. Y él, como si nada hubiese ocurrido, sigue con su tienda. Ni que decirte que lo de mami, ni que decirte lo que mami se alegró. Ah, la casa, papi, te cuento cómo está nuestra casa. Tenemos jardín. Sí, has leído bien. El huerto que teníamos detrás junto a la caseta es hoy en día un bonito césped. Una hamaca de árbol, una mesita de madera y una tetera es lo que hay ahora mismo en el jardín. Te digo todo esto porque lo estoy viendo por el ventanal de mi cuarto mientras te escribo. Y la biblioteca, tu templo, sigue igual, con los mismos muebles y en el mismo orden, aunque eso sí, hay muchos más libros. Ya te dije que Raúl lee bastante. Te quiero mucho, muchísimo. ¿Cómo me gustaría verte? Aunque fuese unos minutos, con lo observador que eres, seguro que me mirarías de arriba abajo y sé que te gustaría. Lo sé. Dime la verdad, ¿tuviste algo con Mercedes? Una noche mientras dormía te imaginé en su brazo y tuve la intuición o un pensamiento que me decía que los celos de mamá eran fundados. Disculpa, no sé por qué te pregunto esto, perdona, papá.
quiero contarte tantas cosas, pero me da la sensación de estar hablando con un guacamayo. Sí, como Claudio, el que estaba en el bar de Ángela, ese de color azul y amarillo que no paraba de chillar y cotorrear. Cuántas risas y buenos momentos nos pasaron en ese bar. Me gustaba ir contigo y esperaba que te tomases algo con tus amigos mientras yo le hacía cosas a Claudio. Sigue abierto, pero ya no está ni Ángeles ni el guacamayo. Me estoy entristeciendo conforme te escribo. Y mira que empecé con ilusión. Recordar tantas cosas sin ti me genera angustia. No te preocupes por mí, ya te he contado que todo va bien. Que mami tiene una persona genial y que vive por ella. Que Jaime es encantador, me respeta y me quiere muchísimo. Que los estudios me van fenomenal. Que la casa modesta es ahora un pequeño chalet. No debo quejarme, pero quiero hacerlo. Me faltas tú. Sí, me faltas tú, papá. Sé que la culpa la tuviste tú. No me juzgues. Mamá nunca me dijo que tú fueses el culpable. Nunca. Es verdad que no habla de ti y que finge que te olvidó por completo. Yo sé que no es así. Que aún te quiere. Yo lo que digo, papá, y no soy una sabionda. Pero el brillo que tenía ella en la mirada no lo he vuelto a ver desde que te fuiste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Necesito esa respuesta, la necesito. En sueños he imaginado respuestas a esa pregunta, pero han sido tan confusas. Y Marisa, tu mujer y mi madre, no quiso responderme cuando se lo pregunté, o quizás no supo. Pero tú, papá, sí lo sabes. Sé que vuestra relación le estaba pasando un mal momento, que mamá estaba ciega de celo, que entraste en una monotonía como en algún momento sucede en las parejas. Pero, ¿qué pasó? Estoy llorando, lo siento, papá, soy dura, pero no puedo aguantarlo. No puedo, te echo mucho de menos y me siento abandonada en mi adolescencia. En ese momento de paso de niña a mujer que antes te dije. Te he necesitado tanto que no entiendo cómo te fuiste para no volver. No soy ni seré la única niña que crezca sin su padre y encima siendo afortunada, pero hoy más que nunca te necesito. Está lloviendo, en el cristal de la ventana veo las gotas de lluvia resbalar con rapidez. Aunque en mi rostro también las lágrimas circulan y caen en estos folios que no sé ni dónde mandarte. Es lo peor de todo. Llevo más de una hora escribiéndote y no sé cómo hacerte llegar mi carta. Papi, te quiero. Siento no haberte conocido más. No culpo a mi madre, te culpo a ti. Tendría que haber valorado más que tu hija te iba a necesitar. Estaba muy unida a ti y lo sabes. Mi madre no me explicó nunca nada y me enfadé mucho con ella. Mucha bronca, pelea y hasta insultos le he lanzado en estos años. Pero sabes, papi, ella es débil. Siempre me tuvo a ti como escudo y se convirtió en la mujer de un hombre. Un hombre que no pudo soportar un bache en su relación y se fue corriendo de casa como un cobarde. Así es, aunque no te guste. La huida es lo peor. Odio a todos los que huyen cuando hay problemas. Ay, pero a ti no, papá. Perdóname de nuevo. Pero es que soy así de clara, de tonta y de niñata. Te quiero, papá. ¿Qué te hizo salir corriendo y abandonarme? ¿Qué fue? Espero que hayas podido leer esta carta que no sé cómo acabar y que terminaré rompiendo o tirando a la papelera, ya que no tengo tu dirección. Ya me gustaría que por lo menos pudieses leerla. Papá, acabo ya. Lo necesitaba. Desde entonces quería escribirte y hoy que hace más de 4 años de tu marcha, me atrevo a hacerlo, aunque ya es tarde. Demasiado. Maldita curva, papá. Maldita curva y maldito tú también por salir corriendo en el coche dejándome atrás. Maldita yo también por recordarte todo esto. Perdóname y descansa en paz, papá. Tu hija Nieve. Ole. Este era el IVA que yo decía, no lo han añadido, ¿no? Bueno, esto un poquito, si tenéis alguna pregunta o algo
asistencia, ¿no? Benito quería preguntar algo, ¿no? El nombre de Raúl, ¿por qué? ¿Es a propósito o ha sido un designio, así un poquito del pito gorgorito? No, fue que en el primer micro el personaje se llamaba Raúl y lo mantuve. O sea, muchas veces en muchos micros Raúl no es el personaje principal, es un personaje secundario, o dos personas están hablando y aparece uno. Fue como una marca, no sé. Le dio por, igual que el T se convirtió en, digamos, en el escenario, Raúl se convirtió en un personaje que aparece en todos los micros, ya digo, una vez en principal, otra vez en secundario y otra vez se nombra y totalmente de pasado. En el bar de Ángela hay un personaje que suele ser protagonista de muchas escenas divertidas y es un guacamayo. Y Claudio, exactamente. ¿Has tenido alguna vez algún animal parecido o es que de dónde te surgió la idea? No, son de estas cosas que se nos ocurre, vamos, ¿no? Los escritores normalmente, o la gente que nos viene a escribir, lo que solemos observar mucho, ¿no? Y una de las técnicas para escribir y demás es mirar, contemplar, es fundamental, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención los loros, esto que habla y tal, ¿no? Entonces, situar a Claudio en el bar de Ángela, pues la verdad es que me resultó muy cómico a mí, muy gracioso también, pero fue muy efectivo, ¿no? Participa, es protagonista principal en uno de los micros, donde hay una pareja que no sabe si romper o no romper y Claudio se manifiesta que hace que se tome el acuerdo por eso. Bueno, nada más, ¿no? Pues nada, lo que decía, muchas gracias de nuevo por la asistencia, por acompañarme, me siento aquí muy cómodo con el calor de vosotros y quiero agradecer también a Alberto, al propietario de esta librería, la librería Espacio de Néstor Nobel, por su acogida y también porque fue una de las personas que nada más aparecer el libro se ofreció a colaborar y tuvo la deferencia de acogerme y acoger sobre todo a Temo Raúl en su estantería y rodearla de los magníficos libros que él tiene abajo. Os doy las gracias, Alberto, os doy las gracias a todos vosotros por la asistencia. Muchas gracias.